Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Estamos nuevamente en el Jardín de tu Mente. Soy la doctora en psicología Varinia Cabrera. Les recuerdo que nos pueden ver por Euforia, Roku, Fire, YouTube y nuestra aplicación latinísima.net. Siguiendo con las historias, hoy quiero invitarte a una imagen sencilla pero poderosa. Una imagen que parece pequeña hasta que empieza a tocarte por dentro. Un frío intenso, un grupo de aves temblando, unas alas abiertas y una decisión: proteger a otros aun cuando hacerlo cueste. La historia se llama Alas que dan refugio. Hace ya un frío intensísimo. Los trineos pesados crujían al raspar sobre la superficie brillante y sonora de la nieve seca e inflexible. Los letreros sobre las puertas de las tiendas rechinaban y gemían mientras se balanceaban de un lado a otro indefensos. El aire claro y cortante parecía congelado en pequeñas agujas cristalinas y afiladas que herían a todo ser vivo que tuviera que estar fuera. Mucho frío. Las calles estaban casi desiertas a media tarde. Los hombres de negocios corrían de refugio en refugio. Todos los perros permanecían en casa. No se veía ni se oía ni un pájaro. Los gorriones se habían visto obligados a esconderse en grietas y agujeros. Las palomas encontraron rincones protegidos y se amontonaron juntas lo mejor que pudieron. Muchas aves murieron congeladas. Una docena o más de palomas estaban reunidas muy juntas bajo la comisa del pórtico de una casa, tratando, no con mucho éxito, de mantenerse calientes. Unos pequeños gorriones, molestados y expulsados del lugar acogedor que habían escogido, vieron a las palomas y volaron a través del pórtico. «Queridas palomas», gorgojearon los gorriones, «¿no nos dejarían acurrucarnos cerca de ustedes? Sus cuerpos se ven tan grandes y cálidos». Pero sus plumitas estaban cubiertas de escarcha por el frío. «No podemos dejar que se acerquen a nosotras porque ahora casi estamos congeladas», les dijo las palomas. «Pero nos estamos muriendo». «Nosotras también», dijeron las palomas. «Se ve tan cálido junto a sus anchas alas, dulces palomas. Déjennos acercarnos, somos tan pequeños y tenemos muchísimo frío». «Vengan», dijo por fin una paloma, y un pequeño gorrión tembloroso revoloteó cerca y se acomodó bajo el ala blanca y ancha. «Vengan», arrulló otra paloma, y otro pequeño gorrión encontró consuelo debajo del ala de esa paloma. «Vengan, vengan», repitió otra ave de corazón bondadoso y otra más, hasta que al final más de la mitad de las palomas estaban dando refugio a pequeños gorriones temblorosos bajo sus propias alas, medios congelados. «Hermanas mías, ustedes son muy tontas», dijeron las otras palomas. «Tienen buenas intenciones, pero ¿por qué arriesgan sus hermosas vidas para dar vida a unos gorriones que están congelados y no tienen valor? Oh, son tan pequeños y tienen tanto frío», murmuraron las palomas. «Muchas de nosotros moriremos en esta noche cruel. Mientras tengamos vida, compartamos su escaso calor con quienes estén en amarga necesidad». El día se volvió cada vez más y más frío. El sol se ocultó detrás de las nubes teñidas de una belleza suave y radiante, pero el viento barría con mucha ferocidad y sin descanso alrededor de la casa donde las palomas y los gorriones esperaban la muerte. Una hora después de la puesta del sol, un hombre llegó a la casa y cruzó el pórtico. Cuando la puerta de la casa se cerró pesadamente tras él, una pequeña niña que observaba desde la ventana vio que algo, desprendiéndose de la cornisa, cayó pesadamente al suelo del pórtico. «Oh, papá, mira», dijo la niña, «una pobre paloma congelada ha caído en nuestro porche». Cuando salió para recoger la paloma caída, el padre vio a las otras bajo la cornisa. Ya no podían moverse ni emitir un solo sonido, así que las llevó adentro y las colocó en una habitación donde poco a poco pudieran revivir. Pero más de la mitad de las palomas pudieron arrullar agradecidas y alzar sus alas en que estaban entumecidas del frío. Entonces, de debajo del ala de cada paloma revivida, salió revoloteando un gorrión vivo. «Mira, papá», dijo la niña, «cada paloma que ha vuelto a la vida estaba sosteniendo junto a su corazón a un pobre gorrión». Levantaron suavemente las alas de las palomas que no pudieron revivir.
Ninguna tenía un corrión debajo. Afuera el viento soplaba cada vez más frío y más feroz, cortando y se volvían aún más punzantes las agujas cristalinas del aire helado. Pero cada paloma que había protegido a un gorrión cubierto de escarcha bajo sus propias alas temblorosas, vivió para alegrarse bajo el resplandeciente y gozoso sol de los días venideros. A veces creemos que el amor verdadero se parece solo a lo bonito, a lo suave, a lo cómodo, pero no. Muchas veces el amor verdadero se parece más a esto, a dar calor cuando también tienes frío, a cuidar cuando también estás cansado, a abrir espacio cuando tú mismo estás sobreviviendo. Y por eso esta historia es tan fuerte, porque no habla de amor como sentimiento bonito, habla de amor como refugio, habla de bondad que tiene un costo, habla de compasión que no pregunta primero ¿y qué gano yo?, sino que mira al otro y dice, ven, acércate, aquí todavía cabe uno más bajo mis alas. Qué cosa tan grande, qué cosa tan humana, qué cosa tan necesaria. Vivimos en un mundo donde muchas personas están congeladas por dentro, no siempre por la nieve, no siempre por el invierno, a veces por la indiferencia, a veces por el rechazo, a veces por la soledad, a veces por el cansancio, a veces por las palabras duras, a veces por la sensación de que no hay ningún lugar seguro al cual llegar. Y en medio de eso, todos, absolutamente todos, necesitamos alguna forma de refugio. Hoy vamos a entrar en una historia breve, pero profundamente simbólica. Una historia que parece hablar de palomas y gorriones, pero en realidad puede hablar de nosotros, de cómo tratamos a los que son más frágiles, de cómo miramos a los pequeños, de lo que hacemos cuando otro necesita calor y nosotros tampoco estamos del todo bien. Y sobre todo, de esa verdad impresionante que a veces quienes dan refugio también terminan siendo los que sobreviven. Quédate conmigo, porque este episodio no es solamente sobre aves en invierno, es sobre el corazón humano, es sobre la clase de persona que elige ser cuando el mundo se pone cruel. Es sobre si tus alas sirven solo para ti o también para cubrir a alguien más. Cuando el amor decide abrir espacio. La historia comienza con un escenario durísimo. Hace un frío terrible, no un frío cualquiera. Es uno de esos días de esos fríos desoladores, ¿verdad? Un frío que no solo incomoda, sino que también amenaza la vida. El aire parece cuchillos pequeños, la nieve cruje seca, las calles están casi vacías, los hombres de negocios corren de un refugio a otro, los perros se quedan en casa, no se escucha el canto de ningún pájaro porque todos han volado a esconderse. Todo ser vivo está buscando desesperadamente dónde resistir. Y esa imagen ya nos dice mucho porque todos hemos vivido inviernos así. Aunque no siempre seas acerca de la temperatura, ¿verdad? A veces hemos tenido temporadas donde hemos pasado por un invierno cruel o un desierto, también lo ponemos como símbolo de desierto de invierno, ¿verdad? Donde estamos pasando por soledad, donde estamos pasando por escasez, donde estamos pasando por frío en el alma, ¿verdad? Hay temporadas donde uno siente que el ambiente entero se volvió hostil. Temporadas donde todo corta, todo hiere, todo exige, todo enfría, donde todo parece estar yendo mal. Épocas donde la gente anda sobreviviendo, donde el mundo parece más duro que tierno, donde hay guerras. Estamos pasando por tiempos así, donde cada quien está intentando sobrevivir como puede. En medio de ese frío extremo, las palomas se agrupan en un rincón protegido, se amontonan bajo una sonrisa, tratando de conservar algo de calor en una cornisa de una casa. No están cómodas, no están sobradas, no están fuertes, están congelándose y todavía allí está el frío llegando. Ellas mismas están a punto de rendirse frente al invierno. Y entonces aparecen los gorriones, más pequeños, más débiles, más expuestos, más temblorosos todavía. Ellos ven a las palomas y les dicen en esencia, por favor, déjennos acercarnos, ustedes se ven tan grandes, tan cálidos, nos estamos muriendo de frío. Qué escena tan fuerte, ¿verdad? Porque ahí se da un momento profundamente humano.
el momento en que la necesidad de otro toca tu puerta, cuando tú tampoco estás bien. Ese es el examen real del amor, de la compasión. No cuando te sobra, no cuando todo va bien, no cuando estás lleno, descansado, ordenado, cómodo. El examen real del amor aparece cuando otro necesita de ti en una temporada donde tú también estás temblando. Las palomas al principio dudan, y es lógico, dicen algo así como nosotras también estamos casi congeladas. Y claro que sí, no están mintiendo, no están exagerando, no son egoístas por reconocer su límite. Ellas también están en peligro, pero los gorriones insisten, somos tan pequeños y tenemos mucho frío. Qué frase tan simple, tan sencilla, pero qué profunda, porque a veces eso es lo único que otros pueden decir. No puedo con esto, necesito ayuda, estoy muy herido, estoy muy solo, ya no aguanto, tengo frío por dentro. Y ahí es donde ocurre el giro. Una paloma finalmente dice, ven. Entonces otra se anima y dice, ven. Y luego otra más, y otra, y otra. Hasta que más de la mitad de las palomas están cubriendo a pequeños gorriones bajo sus propias alas medio congeladas. Eso es lo más hermoso de la historia. No se trata de una ayuda a distancia, no es una compasión fría, no es un consejo bonito desde lejos. Es cercanía, es contacto, es riesgo, es color compartido. Nos dijeron, les deseamos lo mejor. No dijeron, qué triste es su situación. No dijeron, ojalá alguien haga algo. No, ellas decidieron hacer algo. Abrieron las alas. Y ahí es donde la historia se vuelve poderosa, porque abrir las alas es mucho más que una acción física, es una metáfora. Abrir las alas significa hacer espacio, interrumpir la indiferencia, dejar que el dolor ajeno te importe, usar lo poco que tienes para sostener a alguien más. ¿Saben que hay un niño canadiense, que no recuerdo su nombre, que cuando estaba en la escuela, él tenía como, yo no recuerdo, no era muy grande, tenía 6, 7 años. Cuando él estaba ahí, él escuchó en Canadá, en la escuela, hablar de los trabajos que pasaban en África para buscar agua, porque es muy desértico y no hay acueductos, y entonces caminan kilómetros y kilómetros con 2 baldes de vacíos para ir a buscar agua y regresar después con esos baldes llenos kilómetros y kilómetros. Entonces él empezó a vender limonada. A él se le ocurrió, era un muchacho pequeño, como son los niños a veces, ¿verdad? Yo quiero vender limonada, y empezó a vender limonada porque quería, él escuchó que eran $2,000 para hacer un molino de viento que impulsara el agua, ¿no? Y entonces él escuchó que eran $2,000, entonces él quería reunir $2,000 y empezó a hacer limonada. Y muy pronto todo el mundo en su aula se le unió y llegaron a los $2,000. Después descubrieron que eran un poco más, pero alguien más entre los maestros y la comunidad se unió, pues reunieron, ¿verdad?, el dinero y lo enviaron para un pueblo en África donde hicieron ese molino de viento, eso que podía impulsar, ¿verdad?, para que sacara el agua y la tuviera ahí disponible a las personas de esa aldea, ¿verdad? Empezó a escribirse con la gente de la aldea. Ese niño creció, y ese niño hoy en día ha reunido más de $2,000,000 en, en esa causa, ¿verdad?, de crear motores de agua para que bombeen el agua en las aldeas y no tengan que caminar tanto tiempo. De hecho, su familia acogió a uno de esos niños también que estuvo tiempo estudiando en Canadá con ellos, uno de esos niños de la aldea. Su madre y él fueron a visitar la aldea y otras aldeas. Y él sigue en esa tarea de ayudar, ¿verdad? Porque tuvo esa idea y tuvo ese impulso, y yo lo admiro tanto, porque a veces nosotros pensamos que no podemos hacer, pero miren lo que pudo hacer un niño envolviendo a otras personas, ¿verdad? Ya ese niño es un adulto y sigue haciendo cosas para las personas de África, ¿verdad? Cuando dejamos
interrumpimos la indiferencia y dejamos que el dolor ajeno nos importe y usamos lo poco que tenemos para sostener a alguien más. A lo mejor usted no puede reunir todo ese dinero, pero puede ayudar a un vecino, puede ofrecer una ayuda a un vecino, a alguien en su comunidad, ¿verdad? A una madre, ¿verdad? Muchas madres necesitan a veces un tiempo para hacer cosas y que le cuiden a sus niños, o a veces están enfermos y necesitan que alguien los ayude con una comida. A veces una sonrisa, no tiene que ser tan físicamente, pero a veces el simplemente dar una sonrisa ayuda, escuchar a una persona ayuda. Las palomas que no ayudaron, ellas dijeron, ustedes son muy tontas, ¿por qué arriesgan sus hermosas vidas por unos gorriones sin valor? Ahí está el veneno viejo de siempre. La lógica fría, la lógica que mide quién vale y quién no vale, la lógica que pregunta si el otro merece compasión antes de ofrecerla, la lógica que solo protege lo útil, lo fuerte, lo bello, lo importante, la lógica que mira a los pequeños y dicen ellos no valen tanto. ¿Verdad? Eso pasa todos los días. Pasa cuando una persona es ignorada por ser frágil. Pasa cuando el que sufre es visto como carga. Pasa cuando alguien pobre, débil, enfermo, anciano, diferente o roto es tratado como si su vida valiera menos. Pasa cuando la sociedad decide que algunos sí merecen y otros no. Pero las palomas que sí habían dado refugio responden con la verdad más luminosa. Mientras tengamos vida, compartamos nuestro calor con quienes estén en necesidad. Escucha bien esto. No dijeron cuando nos sobre, no dijeron cuando estemos perfectas, no dijeron cuando ya no sintamos miedo. Dijeron básicamente, aunque lo que tengamos sea poco, lo compartiremos. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué belleza? ¿Qué altura moral? ¿Qué humanidad? Y la historia sigue, el frío empeora, el viento se vuelve más feroz, todo parece encaminado a la tragedia. Luego un hombre llega a la casa, ve a una paloma que ha caído congelada y al descubrir a los demás casi inmóviles la lleva adentro para reanimarla. Y entonces ocurre el milagro final. Cuando las palomas reviven, de debajo del ala de cada una de las que sobrevivieron sale un gorrión vivo. Y cuando levantan las alas de las palomas que murieron, debajo no hay ningún gorrión. El mensaje es estremecedor. Las que dieron refugio vivieron y las que no resguardaron a nadie murieron. Es como si la historia quisiera gritar una verdad que a veces olvidamos. El amor no solo salva al otro, también salva al que ama, ¿verdad? Porque el calor no solo te vacía, también te humaniza. Claro, hay algo físico en esto. Recordemos que aunque los gorriones estaban medio congelados, tenían calor y al acercarse a la paloma, la paloma le daba calor, pero ellos también le daban calor a la paloma. Cuando tenemos frío y estamos compartiendo calor con otra persona, vamos a sobrevivir mejor. Hay personas que viven con miedo constante a dar demasiado. El miedo a desgastarse, miedo a abrirse, miedo a comprometerse con el dolor ajeno, miedo a que si cuidan a otros se quedan vacíos. Y hay que ser sabios. Siempre les digo que hay que saber poner límites, ¿verdad? Límites saludables. No podemos darlo todo el tiempo. Necesitamos también descansar nosotros. Hay que tener sabiduría y poner límites sanos. No se trata de vivir en sacrificio destructivo. Pero esta historia nos recuerda algo que va en dirección opuesta al egoísmo. Dar calor no siempre te quita vida, muchas veces te conecta con la fuente misma de la vida. Cuando un corazón se endurece para no sufrir, también se enfría para amar. Y una vida sin amor puede seguir respirando, pero empieza a congelarse por dentro. Quizás por eso estas palomas sobreviven, no por magia barata, sino porque la historia está enseñando un principio profundo. El amor mantiene vivo algo esencial en nosotros. Una persona que solo piensa en sí mismo puede parecer muy protegida, pero a veces se va quedando sin alma. Se vuelve eficaz pero fría, se vuelve funcional pero vacía, se vuelve prudente pero incapaz de ternura. En los años 80, en un orfanato donde habían varios bebés, ¿verdad? Los bebés se enfermaban y no se sabía qué era lo que pasaba, pero se enfermaban y se morían.
Pero hubo un bebé que sobrevivió, pero resulta que este bebé era el más pequeño y el más frágil. Pero había una señora que trabajaba ahí que todos los días iba y como lo veía tan frágil, lo cargaba y pasaba un tiempo con él cargándole y dándole cariño y contacto humano. Y resulta que ese fue el que sobrevivió. Entonces, los doctores que trabajaban en el hospital se preguntaron, ¿qué pasó aquí? Y cuando supieron de eso, entonces las enfermeras donaban su tiempo y iban a pasar tiempo con los bebés, media hora cada, se turnaban, ¿verdad? Y le daban, pasaban un tiempo cargándolo, porque los bebés necesitan ese calor humano. Cuando no se les da ese calor humano, se mueren, se enfermaban irremediablemente y no podían salvarlos. Entonces el calor humano hace falta, ¿verdad? El contacto humano, el abrazo. ¿Qué sería el mundo si más personas abrieran sus alas en vez de cerrar el corazón? La segunda gran verdad es que el valor de una vida no depende de su tamaño. Recordemos que los gorriones eran pequeños, ¿verdad? Y estas palomas que no sobrevivieron, desafortunadamente, ellas decidieron no ayudar porque pensaron que los gorriones eran pequeños, como que eran más despreciables, ¿verdad? La compasión auténtica rompe con la lógica miserable. La compasión no pregunta primero cuánto vale esta persona. La compasión verdadera entiende que la necesidad humana ya es razón suficiente para acercarse. Eso no significa ayuda sin discernimiento en todos los casos de la vida. Tenemos que ser sabios también, pero sí significa reconocer que nadie pierde dignidad por estar roto. Nadie pierde dignidad por necesitar abrigo. Nadie pierde dignidad por estar deprimido, por estar enfermo, por tener cáncer. Nadie pierde dignidad por ser pequeño, por ser desvalido, por necesitar un abrazo. Qué mensaje tan necesario, porque quizás hoy tú eres uno de esos gorriones, quizás estás en una etapa donde te sientes débil, expuesto, cansado, incapaz, quizás te sientes pequeño frente a la vida, pequeño frente a tus problemas, pequeño frente a tus heridas, pequeño frente a todo lo que otros parecen manejar mejor que tú. Y esta historia te diría, ser pequeño no te hace menos digno de amor. Tener frío no te vuelve una carga despreciable. Necesitar refugio no te quita valor. A veces el problema no es tu necesidad. Y desde aquí, si tú eres una de esas personas, te envío un abrazo. Te envío un abrazo cálido. Siéntelo y abrázate y siente que te está abrazando, que hay una energía de amor que te abraza y que quiere que sigas respirando. La tercera gran verdad: algunas alas fueron hechas para cubrir, no para presumirse. Hay alas que solo quieren lucirse y hay alas que fueron hechas para cubrir. Eso pasa con los talentos, con la posición, con la fuerza, con el conocimiento, con la influencia, con la autoridad o incluso con la experiencia del dolor. Todo lo que tienes puede convertirse en exhibición o en refugio o en servicio para otros. ¿Para qué usas tus alas? ¿Para qué usas tus talentos? Tus palabras cubren o aplastan. Tu fuerza protege o domina. Tu experiencia acompaña o presume. Tu fe abriga o juzga. Tu éxito sirve o se exhibe. Tu tiempo hace espacio o solo corre detrás de ti mismo. Tal vez no tienes alas literales, claro, pero tienes talento, tienes una sonrisa, tienes una energía. Siempre tienes algo con quien puedes cubrir a alguien. Tú puedes escuchar, tú puedes ofrecer paciencia, puedes ofrecer ternura, puedes ofrecer atención, puedes ofrecer presencia, puedes ofrecer capacidad para escuchar sin humillar, sin juzgar, tu habilidad para notar al invisible y tu valentía para acercarte a quienes otros consideran sin valor. ¿Okay? Y hace mucha falta eso. La paradoja más hermosa: los que cobijan son los que amanecen. Lo más impactante de esta historia es que las palomas generosas que ayudaron son las que sobrevivieron.
Esto no debe leerse como una fórmula simple de la vida, como si todo acto bueno te fuera a dar una recompensa inmediata. La vida real no siempre funciona así de ordenadita. A veces los buenos sufren muchísimo, a veces amar cuesta de verdad, a veces dar refugio cansa. Pero la historia nos está diciendo y recordando algo, que cuando usas tu vida para resguardar vida, algo dentro de ti permanece encendido. El que solo se protege a sí mismo puede terminar encerrado en su propio hielo. El que siempre calcula se enfría. Y tal vez lo que más enferma a una persona no es el cansancio, sino la desconexión. Quiero que salgamos y recordemos eso, ¿verdad? Que una llamada, una visita, una palabra, un silencio acompañado, una oración sincera, una comida, simplemente cambiar y dejar de criticar, mirar con menos dureza, todo eso puede hacer un cambio en este mundo. A veces no sabes cuánto puede salvar a alguien el hecho de no sentirse solo en la intemperie. Basta para recibir amor, ¿verdad? El ofrecer una sonrisa. Los gorriones no sobrevivían solo, tuvieron que acercarse, tuvieron que pedir también, ¿verdad? A veces es importante saber pedir. En el jardín de tu mente siempre estamos buscando semillas que den vida por dentro. Y esta historia trae una semilla preciosa. El amor verdadero no siempre nace de la abundancia. Muchas veces nace de la decisión de compartir lo poco que todavía tienes. ¿Ok? Nunca somos demasiado pequeños. ¿Ok? Nunca somos indiferentes. Siempre tenemos valor y siempre tenemos algo que podemos ofrecer. El amor trae calor y vida. Y a veces el compartir tu sonrisa, el compartir tu energía, tu presencia, puede cambiar una vida. Y si necesitas eso hoy, recíbelo desde la distancia. Dios te bendiga.